¿Y si el verdadero control no estuviera en dominar el mundo, sino en dominarte a ti mismo? Vivimos buscando estabilidad en lo externo, pero el caos no está fuera, está dentro. Opiniones, juicios, expectativas, todos quieren decirte cómo vivir, cómo sentir, cómo ser. Y en ese ruido olvidamos lo esencial: tu mente es tu único territorio sagrado. Los estoicos lo sabían. No se trataba de huir del dolor, sino de transformarlo, de aceptar lo que es sin resistencia, de soltar el pasado que ya no puede tocarte, de controlar los pensamientos antes de que ellos te controlen a ti, de convertir cada obstáculo en una oportunidad para crecer, de agradecer incluso lo pequeño porque ahí empieza la libertad interior, de distinguir lo que puedes controlar y soltar lo demás, de detener el ruido, hacer pausas y volver al presente, de mantener la calma cuando te elogian y cuando te critican, de practicar el desapego sin perder la humanidad. Hoy, siglos después, seguimos luchando con las mismas tormentas internas, pero las respuestas siguen ahí esperando ser recordadas. Y en este video vas a aprender cómo aplicarlas aquí, ahora, en tu vida. Practica el desapego emocional. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas de tus angustias nacen, no por lo que sucede, sino por tu resistencia a aceptar lo inevitable? Nos pasamos la vida aferrándonos a personas, a cosas, a futuros imaginarios que quizás nunca lleguen. Y cuando la realidad implacable, cambiante, natural se impone, sentimos que el mundo se derrumba. Pero no es el mundo el que cae. Somos nosotros los que nos sujetamos con demasiada fuerza. El desapego emocional, una de las herramientas más poderosas del estoicismo, no te pide que dejes de amar ni que vivas como una roca sin emociones. Te invita más bien a amar con lucidez, a comprometerte sin perderte, a cuidar sin depender, a vivir con intensidad pero sin la ilusión de permanencia. Porque el desapego no es ausencia de amor, es amor sin cadenas. Es entender que todo lo que aprecias, personas, momentos, posesiones, incluso tus ideas, pertenece a la corriente natural de la existencia, viene, permanece un tiempo y finalmente se va. Séneca lo dijo con la claridad de quien entendía la fragilidad humana, ama, pero como alguien que sabe que no durará para siempre. No es una sentencia fría, es una invitación a la libertad, a dejar de exigirle eternidad a lo que por naturaleza es transitorio. Cuando te apegas demasiado, el amor se convierte en prisión. Te vuelves esclavo de los resultados, de las expectativas, de las circunstancias que no puedes controlar. Y entonces, cuando la vida cambia, porque la vida siempre cambia, llega el sufrimiento. No por lo que pierdes, sino por la resistencia a aceptar que nada nos pertenece del todo. Practicar el desapego emocional es vivir plenamente pero con conciencia. Es disfrutar del presente sin exigirle futuro. Es valorar lo que tienes sin convertirlo en una fuente de dependencia. Piensa en cuántas veces el miedo a perder algo, una relación, un trabajo, una oportunidad, te ha robado la paz antes de que realmente lo perdieras. Ese miedo, esa ansiedad no vienen del amor sino del apego. Y lo que el estoico busca no es dejar de sentir, sino dejar de ser rehén de lo que siente. El desapego no es frialdad, es fortaleza. Es mirar de frente la impermanencia y decir, acepto. Aceptar no es rendirse, es comprender. Comprender que hay una línea invisible que separa lo que puedes controlar, tus juicios, tus decisiones, tus virtudes de lo que no. Y que cruzar esa línea con la mente atada a lo externo solo conduce a la frustración. Los estoicos sabían que uno puede amar con todo el corazón, y aún así, mantener la serenidad si algo se va. Porque quien ama desde la libertad no sufre con la pérdida.
la contempla como parte del ciclo natural de las cosas. Cuando logras ese estado, tu mente deja de temblar con cada cambio. Encuentras una calma profunda no porque el mundo deje de moverse, sino porque tú aprendes a no moverte con él. Imagina algo cotidiano: tu coche, ese que tanto valoras. Lo limpias, lo cuidas, lo disfrutas. Pero un día un rasguño en la pintura te amarga el ánimo. Otro día una avería te roba el sueño. El coche no es el problema, el apego sí. Practicar el desapego sería decirte: valoro este coche, pero entiendo que es solo materia. Si mañana ya no lo tengo, seguiré estando bien. Y al hacerlo, no pierdes nada esencial. Ganas ligereza. Epicteto lo resumió con precisión. Nunca digas acerca de nada lo he perdido, sino lo he devuelto. Cada cosa que pasa por tu vida, una persona, una oportunidad, incluso tu propia juventud, es algo que te fue prestado. Y devolverlo prestado no es tragedia, es justicia natural. Así opera el universo: da, retira, transforma. El sabio no llora por lo que se va, agradece por haberlo tenido. El desapego emocional es un ejercicio diario de humildad ante la naturaleza. Te enseña a mirar el mundo sin exigirle permanencia, a reconocer que nada ni nadie está obligado a quedarse, y lejos de hacerte indiferente, te vuelve más compasivo porque entiendes que todo es efímero y por eso mismo valioso. Cuando comienzas a vivir desde el desapego, la ansiedad se disuelve poco a poco. Las cosas que antes te perturbaban, una palabra, un gesto, una pérdida, pierden su poder sobre ti. Ya no reaccionas, eliges. Ya no temes, comprendes. Tu paz deja de depender del clima cambiante del mundo exterior y empieza a brotar de tu interior, firme, constante como una fuente que nadie puede secar. No se trata de abandonar lo que amas, sino de amarlo mejor. De mirar a las personas con ternura, sabiendo que el tiempo compartido es un regalo, no un derecho. De disfrutar lo que tienes sin el veneno del miedo a perderlo. De dar gracias incluso por lo que se va, porque todo lo que se va deja una lección. El desapego es en el fondo una forma de sabiduría práctica, una manera de recordar que el único bien verdadero es la virtud. La templanza que te mantiene sereno, la justicia que te hace ecuánime, la valentía que te permite aceptar el destino, y la sabiduría que te enseña a discernir lo que puedes y no puedes cambiar. Y en esa práctica constante, tu mente se fortalece como el acero que se forja en el fuego, no porque evite el calor, sino porque lo atraviesa. Alguien podría pensar que vivir así es triste, pero es justo lo contrario. Solo quien acepta la pérdida puede disfrutar sin miedo. Solo quien entiende la muerte puede abrazar la vida, y solo quien suelta puede realmente tener. El desapego emocional no es renuncia, es liberación. Es dejar que el río de la vida fluya sin intentar detenerlo con las manos. Es comprender que lo único que tienes verdaderamente es este momento. Y en ese instante, si eres capaz de vivir sin temor, sin exigencias, sin la obsesión de poseer, has encontrado lo que los sabios llamaban ataraxia, la calma del alma, que ya no depende de nada externo. Así que practica el desapego, no para amar menos, sino para amar mejor. No para perder, sino para ganar libertad. Porque cuando dejas de atarte al resultado, descubres algo que ningún cambio puede arrebatarte: la serenidad de quien ya no teme al flujo natural de la vida. Y en esa serenidad, finalmente encuentras la paz. Acepta lo que es sin resistirte. ¿Y si la paz no estuviera en cambiar lo que ocurre, sino en dejar de resistirse a ello? Esa es la paradoja que el estoicismo nos invita a mirar de frente. La libertad nace no del control, sino de la aceptación. La vida, con su flujo impredecible, rara vez sigue el mapa que trazamos.
Planes que se desmoronan, personas que se alejan, caminos que se cierran. Y ahí, justo en ese punto donde el ego exige que el mundo obedezca su voluntad, la mente se fractura, frustración, rabia, tristeza, un torbellino que nos arrastra. Pero los estoicos lo sabían bien. No sufrimos por lo que sucede, sino por nuestra resistencia a lo que sucede. Séneca lo resumió con la precisión de quien ha mirado la vida sin adornos. El destino guía a quien lo acepta, arrastra a quien lo resiste. Esa frase simple y demoledora encierra una verdad eterna. Resistir lo inevitable es como remar contra una corriente infinita. Agotas tu fuerza, desgastas tu espíritu, y aún así, terminas en el mismo lugar. Aceptar no es rendirse. Es comprender que hay fuerzas que trascienden tu control y que pelear contra ellas solo prolonga tu sufrimiento. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado cambiar un hecho ya consumado? ¿Cuántas noches has perdido deseando que la realidad hubiera sido distinta? Cada pensamiento de ese tipo es una cuerda invisible que te ata al pasado, un ancla mental que te impide fluir con el presente. La aceptación radical, en cambio, libera. Es un gesto silencioso del alma que dice: esto es lo que es, y lo enfrento con serenidad. No niega el dolor, pero tampoco lo magnifica. No evade la realidad, la abraza sin adornos. Y en ese acto tan simple y tan difícil, nace una paz profunda. El error común es confundir. Aceptar con conformarse. Aceptar no significa aprobar ni renunciar. Significa mirar la realidad con claridad, sin deseo de maquillarla ni necesidad de culpar a nadie. Es un acto de inteligencia espiritual reconocer los límites del control humano y dejar de gastar energía donde nada puede hacerse. Porque sí puedes controlar tus actos, pero no sus consecuencias. Puedes elegir tus pensamientos, pero no los acontecimientos. Y cuando entiendes esa diferencia, esa frontera entre lo que depende de ti y lo que no, recuperas un poder inmenso, el poder de tu mente. Imagina esta escena cotidiana: estás atrapado en un tráfico interminable. El reloj avanza, la reunión te espera, la impaciencia crece. Tu impulso natural es resistirte, maldecir, frustrarte, desear que la realidad sea otra. Pero el tráfico no se moverá más rápido por tu enfado. Ahí tienes dos caminos, el de la resistencia o el de la aceptación. El primero te agota, el segundo te da calma. Solo uno de ellos te permite conservar tu centro. Aceptar no cambia lo externo, pero transforma lo interno. Donde antes había caos, surge claridad. Donde había tensión, aparece ligereza. La aceptación abre espacio mental. Te permite pensar con lucidez, responder con sabiduría, actuar sin desesperación. Es, como decía Epicteto, la puerta de entrada a la libertad. Porque quien se resiste a lo inevitable vive como esclavo de sus emociones, pero quien acepta lo que es, se vuelve dueño de sí mismo. La resistencia mental es una guerra sin fin. Es una lucha contra el viento, una batalla perdida antes de empezar. Cada no debería haber pasado. Es una daga que el ego se clava a sí mismo. Y sin embargo, seguimos repitiendo el ciclo, olvidando que la vida no fue hecha para obedecernos, sino para enseñarnos. Aceptar lo que es no te convierte en un ser pasivo, sino en alguien profundamente consciente. Porque solo quien acepta puede ver con claridad. Y solo quien ve con claridad puede actuar con virtud. Los estoicos lo llamaban vivir. Conforme a la naturaleza, comprender que el universo sigue su curso indiferente a nuestros deseos, pero no hostil. El río no es tu enemigo, simplemente fluye. Tu tarea no es detenerlo, sino aprender a navegar en su corriente. Cuando te resistes, tu mente se endurece. Cuando aceptas, se expande.
Aceptar es rendirte al presente sin perder tu voluntad. Es decir, esto está ocurriendo pero no me destruye. Puedo elegir mi respuesta. Esa elección es tu libertad, tu virtud, tu paz. Marco Aurelio lo expresó con serenidad implacable. El universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si todo cambia las personas, los días, los cuerpos, los deseos, ¿qué sentido tiene resistirse al flujo natural? El cambio no es enemigo, es maestro. Negarlo es negarse a uno mismo. Y cuando por fin dejas de luchar con la realidad, algo en ti se aligera. Descubres que la aceptación no te quita fuerza, te la devuelve. Ya no peleas por controlar el mundo. Te ocupas de dominar tu mente. Ya no exiges que todo sea justo. Te esfuerzas por ser justo tú. Ese es el corazón del estoicismo, el dominio interior sobre la impotencia exterior. Aceptar lo que es sin resistirte no significa ser indiferente, sino estar presente. Es la sabiduría de quien ve caer una hoja y entiende que también eso forma parte del orden del mundo. Es la calma de quien ante la pérdida sabe que nada realmente suyo puede serle arrebatado, ni su virtud, ni su carácter, ni su serenidad. La aceptación estoica no es debilidad, es coraje en su forma más pura. El coraje de mirar lo inevitable y decir, aún así seguiré viviendo con dignidad. Porque aceptar el destino no es rendirse al azar, sino alinearse con la razón universal que lo gobierna todo. Y cuando lo haces, cada instante se vuelve suficiente. Recuerda, no puedes elegir los vientos, pero sí la dirección de tus velas. No puedes detener el paso del tiempo, pero sí decidir cómo vivirlo. La resistencia es ruido, la aceptación silencio. Y en ese silencio escuchas por fin la voz de la sabiduría. Así que la próxima vez que algo te hiera, que la realidad se imponga sobre tus planes, no te preguntes ¿por qué a mí? Pregúntate más bien, ¿cómo puedo usar esto para crecer? Porque todo lo que llega, llega para enseñarte algo. Y todo lo que se va, porque ya no lo necesitas. Aceptar lo que es sin resistirte es aprender a bailar con la vida tal como se presenta. A veces la música es suave, otras caótica. Pero mientras sigas moviéndote con ella, estás vivo, estás despierto, estás en paz. El destino no es tu enemigo ni tu juez, es tu maestro. Y quien aprende a seguir su ritmo sin quejarse, sin huir, descubre el secreto de la libertad interior. Nada externo puede perturbarte si tú no lo permites. Aprende a soltar el pasado. ¿Cuántas veces revives en tu mente aquello que ya terminó? Un error, una palabra no dicha, una oportunidad perdida. Los momentos pasados se vuelven fantasmas que regresan una y otra vez susurrando. Y si hubiera sido diferente, y sin darnos cuenta convertimos la memoria en una prisión. La mente se encierra en lo que ya fue, y el presente único tiempo real se nos escapa entre los dedos. Los estoicos lo entendían con claridad. Nada que pertenezca al pasado está bajo nuestro control. Epicteto lo expresó con una lucidez inquebrantable. Lo que ha sucedido no puede ser cambiado, pero cómo lo llevas depende completamente de ti. Ahí está toda la sabiduría que necesitas. No se trata de olvidar, sino de aceptar. No se trata de negar, sino de transformar la carga en comprensión. Porque el pasado no duele por lo que fue, sino por la resistencia con la que lo retenemos. Aferrarse al pasado es como caminar con una mochila llena de piedras. Cada culpa, cada error, cada herida que no perdonas, es una piedra más. Y aunque parezca soportable al principio, llega un momento en que el peso te impide avanzar. Intentas correr hacia el futuro, pero el pasado te jala de los hombros. Entonces te cansas, te frustras, te rompes. Y sin embargo, las piedras no son el problema. Es tu decisión de seguir cargándolas.
El estoicismo nos enseña a mirar esas piedras con serenidad, a tomar una en la mano, observarla, aprender de ella y dejarla en el camino. Porque el sabio no huye del pasado, pero tampoco lo convierte en hogar. Sabe que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene su propósito, y que una vez cumplido lo correcto es soltarla. Séneca lo decía con fuerza. No permitas que el pasado te robe el presente. Cada vez que tu mente se sumerge en el hubiera, sacrificas la oportunidad de vivir con calma lo que está frente a ti. Y nada es más trágico que desperdiciar el ahora por lo que ya no existe. Soltar el pasado no es un acto de debilidad, es un ejercicio de poder interior. Es mirar al dolor de frente y decirle: ya no te necesito para aprender. Es entender que no puedes cambiar los hechos, pero sí la relación que tienes con ellos. Lo ocurrido pertenece al tiempo, pero la interpretación te pertenece a ti. El perdón cumple aquí un papel esencial. Y no hablo solo del perdón hacia los demás, sino del más difícil y necesario, el perdón hacia ti mismo. Somos implacables con nuestros propios errores. Nos juzgamos una y otra vez como si repetir la condena pudiera borrar la culpa. Pero los estoicos nos invitan a otro camino, la comprensión racional. Lo que hiciste, lo hiciste con la conciencia y los recursos que tenías entonces. Hoy eres otro. Y castigar al de ayer con la sabiduría de hoy no es justo, es inútil. Perdonarte no borra el pasado, lo redime. Epicteto lo explicó con elegancia. Es imposible aprender si no estamos dispuestos a dejar ir nuestros errores. Aferrarte a ellos es como mirar el retrovisor mientras intentas avanzar. Te impide ver el camino que tienes delante, y cuando la mente se aferra al error, deja de crecer. Solo quien acepta sus fallos puede convertirlos en lecciones. Solo quien deja ir puede avanzar ligero. Practica este pensamiento: todo lo que ya sucedió es materia muerta del tiempo, pero el sentido que le das es materia viva del alma. Deja que el pasado cumpla su función: enseñarte, no encadenarte. Haz de cada error una piedra con la que construir tu sabiduría, no una carga con la que golpear tu espíritu. Un ejercicio útil es la visualización estoica. Imagina tus recuerdos como globos que sostienes entre las manos. Cada globo lleva una emoción: culpa, tristeza, nostalgia, rencor. Obsérvalos, reconócelos, y luego uno por uno suéltalos. Míralos elevarse lentamente hasta que desaparezcan en el horizonte. No se trata de borrar el pasado, sino de permitirte no vivir atado a él. En ese acto simbólico hay un gesto de liberación. El alma deja espacio para el presente. Soltar el pasado no significa que no te importó. Significa que decidiste honrarlo sin revivirlo. Agradecer lo que te enseñó, aceptar lo que te quitó y seguir caminando. Cada herida cicatriza solo cuando dejas de tocarla. Y cada historia encuentra paz cuando dejas de reescribirla en tu mente. Recuerda, el pasado ya no te pertenece. Solo puedes decidir cómo recordarlo. Puedes usarlo como un ancla o como una raíz. El ancla te retiene. La raíz te sostiene. Tú eliges cuál quieres que sea. Marco Aurelio lo expresó con serenidad de emperador y filósofo. Que el pasado sea lo que el destino quiso. Que el presente sea lo que tu razón elige. Y en esa línea se encierra la esencia del estoicismo: aceptar lo inevitable, actuar sobre lo posible y encontrar la paz en la diferencia. Así que cuando la mente vuelva a ese recuerdo que duele, no lo rechaces ni lo abraces. Solo míralo pasar como una hoja arrastrada por el viento. Agradece la lección que te dejó y luego vuelve al aquí y a la ahora, el único lugar donde la vida realmente existe. Porque soltar el pasado no es olvidar, es liberarte para vivir. Y cuando aprendes a hacerlo,
descubres que la mente, como el cielo después de la tormenta, siempre vuelve a estar clara. Suelta, aprende, avanza. El pasado ya cumplió su papel. Ahora es tu turno de seguir escribiendo el presente con calma y sabiduría. Controla tus pensamientos, no dejes que te controlen a ti. ¿Quién gobierna tu mente, tú o tus pensamientos? Esa es la pregunta que separa al sabio del que vive esclavo de su propio ruido interior. Los estoicos lo sabían bien. La raíz de nuestra angustia no está en lo que sucede, sino en cómo lo interpretamos. Epicteto lo resumió con una claridad que atraviesa los siglos. No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas. Esta frase aparentemente simple encierra uno de los poderes más grandes del ser humano, la soberanía sobre su mente. El mundo puede temblar, las circunstancias pueden volverse caóticas, pero mientras mantengas el dominio sobre tus pensamientos, seguirás en calma. Porque todo empieza ahí, en ese pequeño espacio invisible, entre lo que ocurre y lo que piensas al respecto. Nuestra mente es como un jardín. Si no la cuidamos pronto, se llena de malas hierbas, miedos, preocupaciones, resentimientos, juicios innecesarios. Cada pensamiento negativo no gestionado es una semilla de agitación, un error, una crítica, un mal día. Y enseguida surgen voces internas que nos condenan. Todo va mal. Soy un fracaso. No podré con esto. Y así, sin darnos cuenta, construimos nuestra propia prisión mental. Los estoicos nos enseñan a no identificarnos con lo que pensamos. Tú no eres tus pensamientos, eres el observador que los contempla. Esa distancia pequeña pero esencial es la que te da libertad. Epicteto lo recordaba una y otra vez. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Entonces, cuando algo te inquiete, haz una pausa, respira. Pregúntate, ¿es realmente tan grave como creo? Podría estar interpretándolo desde el miedo y no desde la razón. A veces no necesitas cambiar la realidad, solo la manera en que la miras. Controlar tus pensamientos no significa suprimirlos ni fingir que no existen. Significa dirigirlos, educarlos. No puedes evitar que las olas golpeen, pero sí puedes aprender a surfearlas. Y cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás entrenando tu mente. La mente indisciplinada es como un caballo salvaje, corre en todas direcciones arrastrándote con ella. Pero la mente entrenada obedece las riendas de la razón. Avanza con propósito, no con miedo. La disciplina del pensamiento, uno de los pilares del estoicismo, no se adquiere de la noche a la mañana. Es un arte que se forja con paciencia y práctica. Consiste en observar sin juzgar, cuestionar sin desesperar y redirigir sin violencia. Cuando un pensamiento negativo aparezca, míralo como mirarías una nube pasar sin aferrarte. Pregúntate, ¿este pensamiento me ayuda o me hiere? Si no te ayuda, suéltalo. No necesitas luchar contra él. Basta con no alimentarlo. Los estoicos hablaban de la reformulación racional, una herramienta para domar el caos interior. Cada vez que la mente se llene de sombras, reformula la escena. Si piensas, no puedo con esto, conviértelo en: esto es difícil, pero es una oportunidad para fortalecerme. Esa pequeña variación cambia tu estado interior. Lo que antes era peso, ahora se vuelve entrenamiento. El obstáculo se transforma en maestro. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió: tu alma se tiñe del color de tus pensamientos. Cada pensamiento deja una huella en ti. Si cultivas pensamientos oscuros, tu mundo se volverá gris. Si cultivas serenidad, tu vida se ilumina. La mente proyecta el tono con el que percibes la existencia. Por eso, cuidar lo que piensas no es solo un acto psicológico, es un acto moral, espiritual y vital.
Aprender a dirigir tus pensamientos es aprender a dirigir tu destino. Nada externo puede perturbarte sin tu consentimiento. El insulto, la crítica, el fracaso. Todo pierde fuerza cuando decides no otorgarle poder. Esa es la verdadera libertad estoica, no depender del mundo para estar en paz. Porque quien domina su mente ya no teme al cambio, ni al juicio, ni al dolor. Imagina que tu mente es un río. No puedes detener su corriente, pero puedes elegir qué orilla observar. A veces los pensamientos negativos pasarán arrastrando ramas y hojas secas. Déjalos ir. No intentes detenerlos ni seguirlos. Solo observa hasta que el agua vuelva a fluir clara. Esa claridad interior es la serenidad que buscaban los sabios. El control mental no es represión, es dirección consciente. Es la capacidad de transformar el ruido en silencio, el caos en claridad. Cada pensamiento cuestionado es un paso hacia la sabiduría. Cada emoción dominada una victoria sobre ti mismo. Y cada instante de lucidez una chispa de libertad. Cuando aprendes a controlar tu mente, el mundo exterior deja de dictarte cómo sentirte. Ya no reaccionas, eliges. Ya no huyes, observas. Y en esa observación tranquila nace una fuerza serena, la del alma, que ha entendido su poder. Recuerda, no puedes elegir todo lo que ocurre, pero sí puedes elegir qué historia te cuentas sobre ello. Y la historia que eliges pensar es la vida que eliges vivir. Así que hoy, cuando la mente empiece a llenarse de pensamientos caóticos, haz lo que haría un estoico: detente. Respira, observa, cuestiónalo todo. Y luego dirige tus pensamientos hacia donde te haga más fuerte, más sabio, más libre. Porque el dominio del pensamiento no es una lucha contra ti mismo, sino un regreso a ti. Y cuando logras eso, nada ni nadie puede arrebatarte la paz. Convierte los obstáculos en oportunidades. ¿Qué haces cuando la vida se interpone en tu camino? ¿Te quejas, maldices tu suerte, o aprendes a mirar más allá del golpe? El destino no es cruel, solo es exigente. Y a veces lo que crees que viene a destruirte, llega para despertarte. Los estoicos no pedían caminos sin piedras, sino pies firmes para caminar sobre ellas. Marco Aurelio lo dijo con una claridad que desafía los siglos. La acción obstruida avanza. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El obstáculo no es un muro, es un espejo. Te muestra quién eres cuando la comodidad se desmorona. Te obliga a recordar que tu poder no está en el resultado, sino en tu respuesta. Cada dificultad es una invitación disfrazada. Una oportunidad para practicar lo que dices. Creer la paciencia, la templanza, la fuerza interior. Es fácil ser virtuoso cuando todo va bien. Lo difícil y lo que realmente cuenta es seguir siéndolo cuando todo se derrumba. El obstáculo desnuda tu alma, te quita lo que no es esencial y deja al descubierto tu temple. A veces la vida te golpea no para castigarte, sino para afilarte. Porque una espada sin fricción no corta y un espíritu sin prueba no brilla. Piensa en el fuego. Quema, destruye, asusta. Pero también purifica, forja, transforma. Así son los desafíos, pruebas de alquimia interior. Si te resistes, te consumen. Si los aceptas, te refinan. El hombre sabio no busca huir del obstáculo, lo usa como materia prima para su crecimiento. Convierte la pérdida en gratitud, el fracaso en aprendizaje, la humillación en humildad. De cada herida saca una semilla. De cada caída, una dirección nueva. No porque le guste sufrir, sino porque ha comprendido que la vida no se mide por lo que evita, sino por lo que transforma. Séneca escribió: «Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va». Y esa es la clave: cuando tienes propósito, todo sirve. Incluso lo que duele.
incluso lo que te retrasa, porque el alma que sabe hacia dónde se dirige convierte cada tropiezo en impulso. El obstáculo no te detiene, te revela, te obliga a usar recursos que ignorabas tener. Cuando todo parece perdido, descubres tu capacidad de resistir, de crear, de reinventarte. Y entonces comprendes que la vida no te estaba diciendo, no solo te estaba empujando hacia otro camino. Epicteto, que conoció la esclavitud, lo entendía mejor que nadie. No busques que las cosas sean como deseas. Desea que sean como son y saldrás fortalecido. El obstáculo es una oportunidad de práctica, de aplicar la sabiduría no con palabras, sino con hechos. Cada vez que enfrentas la dificultad con serenidad, demuestras que el poder de tu mente es más grande que el caos exterior. No existe destino más cruel que el de quien huye de sus pruebas, porque al huir del dolor, también huye del crecimiento. Lo que evitas te debilita, lo que enfrentas te fortalece, y lo que transformas te libera. Hay quienes maldicen la piedra en el camino, y hay quienes la usan para construir el puente que los llevará más lejos. La diferencia no está en la piedra, sino en la mirada. No puedes elegir los obstáculos, pero sí puedes elegir lo que haces con ellos. Cuando el miedo aparece, míralo a los ojos. No es un enemigo, es una señal. Te está indicando el punto exacto donde aún no eres libre. Atravesarlo no es temeridad, es sabiduría, porque el coraje no consiste en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. Jung lo resumió así: aquello a lo que te resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Y los estoicos añadirían: lo que transformas te eleva. Cada dificultad contiene una semilla de evolución, pero solo germina en el terreno de la mente que no se rinde. Si cada obstáculo te hace más sabio, entonces la vida no puede derrotarte. Puedes sacudirte, despojarte, desafiarte, pero nunca quebrarte. Hay un instante breve, casi invisible, entre el golpe y la reacción. Ese espacio es tu libertad. Ahí decides si el obstáculo te hunde o te despierta. Ahí puedes convertir el dolor en propósito. Ahí puedes decir como el estoico: no elijo lo que pasa, pero sí elijo lo que hago con ello. La adversidad no te roba la paz. Te muestra dónde aún no la has construido. Cada vez que la vida te empuja, te está enseñando equilibrio. Cada vez que algo se rompe, te está enseñando flexibilidad. Cada vez que alguien te decepciona, te está enseñando independencia. El alma fuerte no se mide por la cantidad de victorias, sino por su capacidad de convertir las derrotas en sabiduría. Porque todo lo que ocurre, incluso lo que duele, puede ser útil si lo contemplas con conciencia. Nada está perdido si sabes aprender de ello. Mira la historia de tu vida. Las veces que creíste que todo había terminado, fueron en realidad comienzos disfrazados. Lo que parecía ruina era renacimiento. Lo que parecía castigo era dirección. La vida con su dureza te estaba moldeando para algo más grande. No maldigas el obstáculo, agradécele, porque sin él seguirías dormido en la ilusión del control. El obstáculo te despierta, te entrena, te centra. Te recuerda que el sentido de vivir no es evitar la dificultad, sino crecer a través de ella. El sabio no dice, ¿por qué a mí?, sino ¿para qué a mí? Esa pregunta cambia todo. Convierte la queja en comprensión, el resentimiento en aprendizaje, la frustración en oportunidad. Cada vez que eliges ver una dificultad como un campo de práctica, fortaleces tu mente. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, sino con templanza, te haces invencible. Porque el mundo puede arrebatarte casi todo menos tu manera de pensar. Y mientras eso sea tuyo, nunca serás un derrotado. Respira. Mira el obstáculo que hoy tienes frente a ti.
No lo rechaces. Pregúntale, ¿qué vienes a enseñarme? Y escucha. Quizás en su dureza está la enseñanza que llevas años buscando. Al final los obstáculos no bloquean tu camino, son el camino. Y cuando los recorres con conciencia descubres que la vida no te estaba deteniendo, te estaba preparando. Convierte los obstáculos en oportunidades. Convierte las pruebas en práctica. Convierte el dolor en poder. Porque mientras los demás ven una muralla, el sabio ve una puerta. El destino no se opone al fuerte, lo forma. Cultiva la gratitud por las pequeñas cosas, el antídoto contra la insatisfacción. ¿Has notado cómo la mente se inquieta cuando se enfoca en lo que le falta? ¿Deseos, metas, comparaciones? Todo eso crea una sensación sutil pero constante de carencia. Y sin embargo, mientras persigues lo que aún no tienes, olvidas mirar lo que ya está contigo. Ahí nace el ruido mental en esa distancia entre lo que tienes y lo que crees necesitar. Los estoicos lo entendieron hace siglos. La gratitud no es un adorno moral, sino una forma de sabiduría. Es el arte de ver lo suficiente en lo que ya es. Séneca lo expresó con una lucidez que atraviesa el tiempo. No es pobre quien tiene poco, sino quien siempre desea más. Esa frase encierra una verdad brutal. La pobreza no está en los bolsillos, sino en la mente. El deseo incesante de más éxito, más reconocimiento, más cosas, es lo que nos roba la serenidad. El mundo moderno alimenta esa insatisfacción. Nos dice que no somos lo bastante buenos, que debemos avanzar, consumir, demostrar. Y cuanto más obedecemos esa voz, más ruido generamos dentro. El resultado es una vida llena de movimiento pero vacía de presencia. Corremos de meta en meta sin detenernos a saborear el trayecto. Nos quejamos del cansancio pero seguimos persiguiendo aquello que nos cansa. Y todo porque hemos olvidado una práctica sencilla, silenciosa, transformadora: la gratitud. La gratitud no significa cerrar los ojos ante las dificultades, ni fingir felicidad. Significa reconocer lo bueno sin negar lo difícil. Es un entrenamiento de la mente para ver la totalidad de la vida, no solo sus carencias. Cuando agradeces, no cambias las circunstancias, cambias tu enfoque. Y ese cambio de enfoque altera por completo la experiencia interior. La gratitud es el filtro que transforma la queja en aceptación y la ansiedad en serenidad. Marco Aurelio lo resumió con sabiduría. Recuerda que no necesitas mucho para vivir una vida feliz. Esa frase tan simple es un recordatorio de que la felicidad no se acumula, se descubre. No se encuentra en el más, sino en el ya. La gratitud es la puerta que abre esa comprensión. Cada vez que la practicas, silencias el ruido mental que exige, compara y teme. Imagina tu mente como un vaso de agua. Cada pensamiento de carencia añade gotas de agitación. Pero la gratitud actúa como una mano que lo sostiene quieto hasta que el agua se calma. Cuando reconoces las pequeñas cosas, la respiración, el sol de la mañana, la comida que te alimenta, una conversación amable, vuelves a conectar con la realidad más esencial. Ya tienes más de lo que crees. Practicar la gratitud no requiere rituales complejos. Basta con detenerte unos minutos al día y preguntarte: ¿qué tengo ahora mismo que merece mi aprecio? Puede ser algo tan simple como un cuerpo que te permite moverte, una mente que piensa, un amigo que escucha, una taza de café caliente al amanecer. Las cosas pequeñas no son pequeñas cuando las miras con atención. Cada una de ellas es una chispa de abundancia en medio de la rutina. Cuando haces esto ocurre algo casi mágico: la mente deja de correr detrás de lo que falta y empieza a descansar en lo que es.
El agradecimiento es un bálsamo que suaviza la exigencia constante de más. No borra los problemas, pero cambia el modo en que los enfrentas. Te saca del círculo de queja y te devuelve al terreno firme del presente. Y allí, en ese presente, la vida recupera su proporción. Los desafíos siguen existiendo, pero dejan de parecer monstruos. Se vuelven simplemente parte del paisaje. La gratitud también transforma nuestras relaciones. Demasiadas veces miramos lo que los demás no hacen, las palabras que no dijeron, la ayuda que no ofrecieron. Y así acumulamos resentimientos diminutos que se convierten en muros invisibles. Pero cuando eliges ver las pequeñas bondades, un gesto amable, una sonrisa, un esfuerzo silencioso, algo cambia en ti, el corazón se ablanda, la mente se tranquiliza y el vínculo se fortalece. Séneca decía que la gratitud debía ser activa, no pasiva. No basta con sentirla, hay que expresarla. Dar las gracias no solo beneficia al otro, sino que te libera a ti. Cada gracias auténtico es una forma de reconocimiento del presente. Un ancla que te recuerda esto aquí, ahora es suficiente. La gratitud expresada crea un círculo virtuoso de calma y aprecio, una atmósfera donde la mente puede descansar en paz. Y si lo piensas bien, la gratitud es también una forma de aceptación. Aceptar que la vida, con todo su desorden y su imperfección, ya contiene lo necesario para crecer, aprender y estar en paz. Agradecer no es conformarse, es comprender. Comprender que la vida no te debe nada y aún así te lo da todo. El aire, la luz, el amor, la posibilidad de empezar de nuevo cada día. Todo eso es un regalo que damos por hecho hasta que la gratitud nos enseña a verlo con nuevos ojos. Cada vez que practicas la gratitud, fortaleces una virtud esencial del alma estoica, la templanza. Porque solo quien aprecia lo que tiene puede resistir la tentación del deseo infinito. Solo quien ve la belleza en lo simple puede permanecer sereno en medio de la abundancia o la escasez. La gratitud, entonces, no es una emoción pasajera, es una forma de libertad. Así que hoy, cuando sientas que nada es suficiente, haz una pausa, mira a tu alrededor, respira y encuentra aunque sea una sola cosa por la que puedas decir gracias, porque ese gracias silencioso es más poderoso que cualquier queja. Es la semilla de la serenidad. Y si lo cultivas día tras día, verás florecer una mente tranquila, una vida simple y un corazón libre del peso del más. Agradece lo pequeño y descubrirás que ya lo tienes todo. Distingue lo que puedes controlar. ¿Has sentido alguna vez que tu vida entera se te escapa de las manos? Esa ansiedad que nace de intentar sujetar el viento, de querer moldear lo incontrolable, es la raíz de casi todo sufrimiento humano. No es la realidad la que nos destruye, sino nuestra insistencia en querer que sea distinta. Los estoicos lo comprendieron con una claridad casi divina. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Epicteto. Esa frase tan simple como un golpe seco de verdad encierra la llave de la libertad interior. Porque mientras no hagas esa distinción, estarás condenado a vivir en guerra con el mundo y contigo mismo. Pasamos la vida intentando controlar lo ajeno, el amor que se va a la opinión de los demás, el destino que no responde a nuestros planes. Y en ese intento desesperado, olvidamos lo único que realmente nos pertenece: nuestra mente, nuestras elecciones, nuestra actitud ante lo que ocurre. El deseo de control es un parásito sofisticado. Se disfraza de responsabilidad, de perfeccionismo, de amor, pero en el fondo es miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a soltar, miedo a mirar la vida de frente sin saber qué pasará después. Ese miedo te convierte en esclavo de lo que no depende de ti. Marco Aurelio lo dijo sin adornos:
Si te duele algo externo, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de borrarlo ahora mismo. Esa es la soberanía del espíritu. No puedes controlar la tormenta, pero sí la dirección de tu vela. No puedes decidir el clima, pero sí la actitud con la que caminas bajo la lluvia. El mundo exterior es un teatro que no diriges, pero el papel que eliges interpretar en él, eso sí es tuyo. Cada vez que olvidas esa diferencia, entregas tu libertad a cambio de una ilusión. Te conviertes en marioneta de los eventos, en víctima del azar. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de cargar con lo que no te corresponde. Dejas de intentar convencer a quien no quiere entenderte de sanar, a quien no quiere curarse de cambiar lo que pertenece al destino. Y entonces, algo extraordinario ocurre. Descubres que tu energía, antes dispersa en 1000 batallas inútiles, empieza a concentrarse. Y con ella llega la claridad. Distinguir lo que puedes controlar no significa indiferencia, significa inteligencia. Significa canalizar tu fuerza hacia lo posible en lugar de gastarla en lo imposible. No puedes controlar el mar, pero sí aprender a nadar. No puedes controlar la muerte, pero sí cómo vives antes de que llegue. No puedes controlar la lengua ajena, pero sí el silencio que eliges como respuesta. Cada vez que enfocas tu mente en lo que depende de ti, recuperas poder. Poder real, no el poder ilusorio de manipular resultados, sino el poder de gobernarte a ti mismo. Y ese es el único gobierno estable que existe. Séneca lo sabía bien. El hombre sabio no deja su felicidad en manos del azar. La felicidad no está en cambiar los hechos, sino en dominar la interpretación. Porque quien domina su percepción, domina su destino. Mira a tu alrededor, todo lo que crees controlar en realidad puede desaparecer en un instante. Tu reputación, tu fortuna, tus relaciones, incluso tu cuerpo. Nada de eso es enteramente tuyo. Lo único que realmente posees es tu mente y las decisiones que tomas con ella. Y cuando eso lo comprendes de verdad, dejas de tener miedo a perder. Porque nada esencial puede ser arrebatado. La mayoría vive en un torbellino de preocupaciones que no les pertenecen. ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si no sale como quiero? ¿Y si me rechazan? Pero el estoico responde con serenidad: eso no depende de mí. Y al decirlo corta las cadenas invisibles del control. No confundas el control con la influencia. Puedes influir, pero no garantizar. Puedes sembrar, pero no exigir la cosecha. Puedes amar, pero no forzar la reciprocidad. El control absoluto es un mito, y quien lo persigue acaba viviendo en tensión perpetua. Distinguir lo controlable no te hace pasivo, te hace sabio. Te permite actuar con precisión sin derrochar energía en fantasmas. Te enseña a responder, no a reaccionar. Porque mientras reaccionas, el mundo te gobierna. Cuando respondes, tú gobiernas el mundo interior. Epicteto también enseñaba: cuando algo te perturbe, recuerda que no son los hechos los que te afectan, sino la opinión que tienes sobre ellos. Esa frase no es consuelo, es una espada. Una espada que corta la niebla de la confusión y deja ver la frontera entre tú y lo otro. Esa frontera es sagrada, el límite de tu serenidad. La verdadera paz no proviene de controlar el caos externo, sino de armonizar el caos interno. Cuando entiendes eso, dejas de ser esclavo de las circunstancias. Los demás podrán gritar, el destino podrá torcerse, pero tu mente permanecerá firme como una montaña bajo la tormenta. No es casualidad que los estoicos practicaran cada día la reflexión: ¿qué depende de mí hoy? Esa pregunta repetida con honestidad puede salvarte del laberinto de la ansiedad.
porque todo sufrimiento inútil nace de intentar arreglar lo que nunca fue tu responsabilidad. El sabio no huye del esfuerzo, pero tampoco desperdicia su energía. Actúa con precisión quirúrgica, pone su empeño donde su voluntad tiene efecto y su serenidad donde su voluntad no alcanza. Esa es la alquimia de la mente estoica, convertir la impotencia en aceptación y la aceptación en poder. Nada te quita tanta fuerza como querer controlar lo que no puedes. Nada te da tanta fuerza como dominar lo que sí puedes: tus pensamientos, tus actos, tu carácter. Ahí está la libertad. No en los resultados, sino en la manera de enfrentarlos. Y cuando logras esa claridad, el mundo exterior pierde su poder sobre ti. Ya no reaccionas al azar, eliges tu respuesta. Ya no buscas cambiar el viento, ajustas tu rumbo. Ya no pides un destino fácil, pides un alma firme. Porque al final no controlas la vida, pero sí puedes controlar el arte de vivirla. Y ese arte empieza cuando distingues con lucidez lo que está en tus manos y lo que no. Ahí termina la confusión y empieza la serenidad. Respira. Mira tus pensamientos. Pregunta: ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con virtud. Esa es la brújula de la sabiduría. Y cuando la tormenta llegue, porque siempre llega, no te desesperes intentando detener la lluvia. Aprende a bailar bajo ella. Porque el sabio no necesita un cielo despejado para estar en paz. Le basta con saber que su calma no depende del clima. Distingue lo que puedes controlar y descubrirás que nunca te faltó poder, solo claridad. El dominio del mundo empieza por el dominio de uno mismo. Haz pausas intencionales durante el día. El arte de detener el ruido. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste? De verdad. No para revisar el teléfono, no para mirar el reloj, sino para respirar y simplemente estar. Vivimos en un mundo que premia la velocidad, la productividad y la constante distracción. Nos movemos de tarea en tarea como si corriéramos una carrera sin meta, mientras la mente saturada grita en silencio pidiendo descanso. Y sin embargo, seguimos corriendo. Seguimos respondiendo, publicando, acumulando, pensando que detenernos es perder el tiempo. Pero los estoicos sabían algo que el mundo moderno ha olvidado. Pausar no es rendirse, es recuperar el control. En una época donde todo empuja hacia afuera, el sabio mira hacia adentro. Marco Aurelio, que conocía el peso del poder y la presión del deber, escribió: las personas buscan retiros en el campo, en la playa o en las montañas, pero el refugio más necesario está dentro de uno mismo. Esta frase, tan simple como profunda, encierra una verdad que transforma. No necesitas escapar del mundo para encontrar paz. No hace falta una cabaña en el bosque, ni un monasterio en la montaña. Basta con una pausa consciente, un instante de silencio en medio del ruido. Porque la calma no se encuentra cambiando de lugar, sino aprendiendo a estar presente donde estás. Cada día somos bombardeados por estímulos, mensajes, tareas, noticias, hasta que la mente se convierte en un campo de batalla donde todo compite por nuestra atención. El ruido exterior se convierte en ruido interior, y el alma agotada deja de escuchar su propia voz. En ese estado, pensar con claridad se vuelve imposible. Seguimos actuando, sí, pero sin dirección. Y una mente que no descansa termina perdiendo su equilibrio. Las pausas intencionales son entonces un acto de sabiduría. Son como respirar entre dos pensamientos, como abrir una ventana para que entre aire fresco después de horas encerrado. Cada pausa le da al alma un pequeño espacio para recordar lo esencial: que no somos máquinas, que no todo requiere urgencia, que la vida no se mide por la velocidad, sino por la calidad de la presencia.
Haz de las pausas tu refugio. Cierra los ojos unos minutos. Siente el aire entrando y saliendo. Escucha tu respiración como quien escucha el mar. En ese silencio breve, el caos se ordena, los pensamientos se asientan, y la mente al fin se vuelve clara como el agua tranquila. No necesitas más que unos segundos de atención plena para reiniciar tu sistema interno. Un instante de conciencia basta para recordarte quién eres y qué importa de verdad. Los estoicos llamaban a esta práctica la pausa deliberada, un momento para observar, reflexionar y reconducir la mente antes de actuar. Epicteto enseñaba: cuando te enfrentes a cualquier dificultad, haz una pausa antes de actuar y reflexiona. Esa pausa tan pequeña que pasa inadvertida es la diferencia entre reaccionar y responder, entre actuar por impulso o desde la razón. Ahí, justo en ese instante, se juega tu libertad. Imagina que estás frente a una situación tensa, una discusión, una sobrecarga de trabajo, un comentario que te irrita. El impulso te empuja a reaccionar, a defenderte, a responder de inmediato. Pero el sabio detiene el impulso. Respira. Observa la emoción sin dejarse arrastrar. Y solo entonces decide. Porque sabe que quien domina el momento domina también el resultado. Cada pausa es un entrenamiento de autocontrol. Cada respiración consciente es una victoria sobre el caos. Con el tiempo este hábito se convierte en una segunda naturaleza. Aprendes a vivir sin prisa, sin agitación, sin dejarte devorar por la urgencia de los demás. Te vuelves dueño de tu tiempo, de tu mente, de tu ritmo interior. Y no solo eso, las pausas te reconectan contigo mismo. Nos pasamos el día reaccionando al mundo externo, correos, notificaciones, demandas. Pero rara vez nos preguntamos, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito ahora mismo? ¿Estoy actuando desde la calma o desde la fatiga? La pausa es esa conversación contigo mismo que casi nunca tienes. Un acto de humildad y de cuidado. Una forma de escuchar el cuerpo, el alma y la razón al mismo tiempo. El cuerpo te habla en susurros, cansancio, tensión, respiración corta. Pero cuando no haces pausas, esos susurros se convierten en gritos. Por eso el descanso no es pereza, es una forma de respeto hacia la máquina que sostiene tu mente. La pausa es un acto de gratitud hacia ti mismo. Y cuando aprendes a honrarla, todo en ti, se ordena tus pensamientos, tus emociones, tu energía. La próxima vez que sientas que el día te arrastra, detente. Cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. Observa sin juzgar lo que estás sintiendo. No necesitas resolver nada, solo estar presente. Esa breve pausa te devolverá al centro como el marinero que vuelve a mirar la brújula antes de seguir navegando. Porque la mente, igual que el mar, necesita momentos de calma para recuperar su dirección. Si no haces pausas, las corrientes de la vida te arrastran. Pero si aprendes a detenerte incluso en medio del caos, descubrirás algo profundo: la quietud. No está al final del camino, está dentro de ti. Marco Aurelio lo sabía cuando escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Y ese orden no nace de hacer más, sino de hacer pausas con intención. Solo en el silencio puedes escuchar la sabiduría que ya habita en ti. Solo en la quietud puedes ver con claridad lo que el movimiento oculta. Así que hoy, mientras el mundo corre, permítete detenerte. Apaga el ruido, aunque sea por un instante. Respira con conciencia. Vuelve a ti. Esa pausa que tomas no es una pérdida de tiempo. Es una reconexión con la vida misma. Haz de las pausas tu práctica diaria. Que sean tus anclas en medio del oleaje. Porque cuando aprendes a detenerte, la mente se aclara, el alma se fortalece.
y la vida por fin recupera su ritmo natural. Haz pausas. Respira. Vuelve a ti. Ahí empieza la verdadera calma estoica. Mantén la calma ante el elogio y la crítica. Eres tú el mismo cuando te elogian que cuando te critican. Si no lo eres, aún no eres libre. Porque la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de la mirada ajena. Vivimos en una época donde la opinión se ha vuelto moneda, y todos quieren comprar aprobación aunque cueste su paz. Pero el alma no fue hecha para ser vitrina sino raíz. Los estoicos lo entendieron siglos antes de que existieran las redes, los aplausos y los juicios públicos. Séneca escribió: «La alabanza no te hace mejor ni la crítica peor». Y sin embargo nos perdemos en la oscilación constante entre el halago y el rechazo como hojas arrastradas por un viento que no controlamos. El elogio puede ser tan peligroso como la ofensa. Ambos te roban el centro. El uno te eleva artificialmente, el otro te hunde injustamente. Pero los dos te sacan de ti mismo. Epicteto lo decía con una lucidez que duele. Si te alegras demasiado con el elogio, te dolerá el desprecio. La medida de tu dependencia emocional está en cuánto te afecta lo que otros piensan. Mientras tu valor dependa del aplauso, no será tuyo, será prestado. El sabio camina por un filo estrecho, agradece el elogio, pero no se alimenta de él. Escucha la crítica, pero no se envenena con ella, porque sabe que ambas son reflejos, no verdades. Sombras proyectadas por las percepciones ajenas, no por la realidad del ser. ¿Quién eres cuando nadie te mira? Esa es la única respuesta que importa, porque lo que los demás ven de ti no siempre eres tú. A veces es solo el eco de sus expectativas, y si vives intentando encajar en cada eco, te desintegras. El elogio es dulce pero adictivo. Te hace sentir reconocido, visible, necesario. Pero cuidado, también te encierra en una prisión invisible donde actúas no desde la virtud, sino desde la aprobación. Y la aprobación es volátil como el humo. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. ¿Quieres construir tu identidad sobre eso? Marco Aurelio, emperador y hombre, lo sabía bien. Recuerda que quienes te alaban pronto morirán, y lo mismo harán sus juicios. Nada más frágil que la opinión humana, nada más efímero que la fama. Aún así el alma busca esa miel efímera y en ella se pierde. El sabio observa los halagos y las críticas como observa las olas del mar: vienen, se rompen, se van. No las persigue, no las teme, porque su valor no fluctúa con la marea. Está anclado en algo más profundo, su integridad. Mantener la calma ante el elogio y la crítica no significa volverse de piedra. Significa cultivar un equilibrio interior tan firme que nada externo pueda derribarlo. No es indiferencia, es claridad. La claridad de quien distingue entre el juicio y la verdad, entre lo que dicen de ti y lo que eres realmente. La mente no entrenada vive pendiente del reflejo. Me admiran o me rechazan, me reconocen o me ignoran. Y en ese vaivén emocional pierde el eje. Pero cuando aprendes a observar sin identificarte, descubres que ni el elogio te eleva ni la crítica te hunde. Solo revelan el nivel de tu autoconocimiento. El ego busca alimento en los extremos, necesita sentirse especial o perseguido para existir. Por eso reacciona con euforia al halago y con rabia al rechazo. Pero el alma tranquila no necesita eso. El alma madura no depende de validación porque su valor no viene de afuera, sino de adentro. Séneca advertía: nadie puede elogiarte sin que al mismo tiempo te esclavices si tu corazón no ha aprendido a ser suficiente para sí mismo. El aplauso es un préstamo, y cada préstamo genera deuda. Si te acostumbras a vivir de la opinión ajena, acabarás viviendo para pagarla.
Por eso el estoico se entrena cada día en la serenidad. Cuando lo alaban, se pregunta, ¿esto depende de mí? Y cuando lo critican, responde lo mismo. Porque sabe que el juicio ajeno no está bajo su control, y lo que no depende de uno no debe perturbarlo. Esa práctica no es fría, es liberadora. Te devuelve al único lugar donde tienes poder dentro de ti. Allí no hay público ni escenario, solo la conciencia que observa y decide. Y cuando decides no reaccionar, rompes la cadena de la dependencia emocional. No hay victoria más grande que permanecer en calma ante el halago y el insulto. Porque esa calma no es pasividad, es poder. El poder de quien se conoce, de quien ha hecho las paces con su valor, y no necesita confirmación externa para saber quién es. La crítica puede ser espejo si la usas con sabiduría. El elogio puede ser aliento si no lo conviertes en droga. Ambos pueden enseñarte algo si no te identificas con ninguno. El truco está en escuchar sin absorber, agradecer sin apegarse, aprender sin perderse. Recuerda esto: el que te critica, habla desde su límite. El que te elogia, habla desde su proyección. Ninguno habla desde tu verdad. Y tu verdad no necesita defensores. El alma equilibrada se parece al océano, permite que las olas lo golpeen, pero nunca pierde su profundidad. Así también tú permite que te toquen los juicios del mundo, pero no dejes que te definan. Porque lo que te define no son las palabras ajenas, sino las decisiones que tomas cuando el ruido exterior se apaga. No busques ser comprendido por todos. Busca comprenderte a ti mismo. No busques ser amado por todos. Ama tu propia coherencia. No busques la perfección de la imagen. Cultiva la serenidad del ser. Respira. Escucha el murmullo del mundo sin perder tu centro. Si te alaban, sonríe con gratitud, pero no te endioses. Si te critican, escucha con calma, pero no te derrumbes. En ambos casos, recuerda tú, eres más que el eco que provocas. La serenidad ante el elogio y la crítica no es un escudo, es un espejo limpio, donde la mente se refleja sin distorsión. Ahí comienza la verdadera libertad cuando ya no necesitas ni defensa ni aprobación. Mantén la calma. Porque cuando el alma está en equilibrio, ni el aplauso te eleva, ni la ofensa te reduce. Ambos se disuelven en la misma paz. Y entonces, por fin comprendes quién no se exalta con el halago, ni se hunde con la crítica, ya ha alcanzado el dominio de sí mismo. El alma serena no busca gustar, busca ser. Acepta lo que es. Suelta lo que fue y toma el control de lo que depende de ti. Tu mente no es tu enemiga, es tu herramienta. Usa cada pensamiento como un acto de claridad, cada obstáculo como un entrenamiento de fuerza interior, cada pausa como un regreso a ti. La gratitud te ancla, el desapego te libera, la calma te protege incluso cuando el mundo te aplaude o te juzga. Eso es el poder del estoico: ver el caos y seguir firme, perder, y seguir agradecido, caer, y seguir eligiendo la virtud. No es teoría, es práctica. No es un ideal antiguo, es una necesidad eterna. Así que vuelve a escucharlo, escríbelo, vívelo. Porque el verdadero cambio no empieza afuera, empieza dentro de ti.